Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como es costumbre, iniciamos nuestra reflexión de la lección del día de hoy con una breve introducción. Adelante. Permíteme un momentito, ¿eh? Sí, claro. En esta última etapa llegaremos a entender que solo con invocar a Dios toda tentación desaparece. En lugar de palabras solo necesitamos sentir su amor. En lugar de oraciones solo necesitamos invocar su nombre. Y en lugar de juzgar solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas. Aceptaremos la manera en que el plan de Dios ha de terminar, tal como aceptamos la manera en que comenzó. Ahora ya se ha consumado. Este año nos ha llevado a la eternidad. La lectura del tema especial debe preceder a la de nuestras lecciones diarias y al periodo de experiencia profunda e inefable que debe seguir a esta. Este tema especial deberá repasarse cada día. Debes leerlo lentamente y reflexionar sobre él por un rato antes de cada uno de esos santos y benditos instantes del día. He aquí el último tema especial. ¿Qué soy? Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. La necesidad de usar palabras casi ha llegado a su fin ahora, mas en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecimos a Dios, hemos encontrado un solo propósito, el cual compartimos. Y así te uniste a mí, de modo que lo que yo soy, tú lo eres también. La verdad de lo que somos no es algo de lo que se pueda hablar o describir con palabras. Podemos, sin embargo, darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello, así como para enseñarlo si predicamos con el ejemplo. Somos los portadores de la salvación. Aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo, el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto. Y al concederle el regalo de nuestro perdón, este se nos concede a nosotros. Vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas. No estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo. El conocimiento volverá a aflorar en nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel. Lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad. Nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de Cristo ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado. Nuestros los oídos que oyen la voz que habla por Dios proclamar que el mundo es inocente. Nuestras las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo y desde la unión que hemos alcanzado, invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a consumar nuestra dicha. Somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos aquellos que Él nos envía, aprendemos que está impresa en nuestros corazones y de esa forma nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir. Le traemos buenas nuevas al Hijo de Dios que pensó que sufría. Ahora ha sido redimido y al ver las puertas del cielo abiertas ante él, entrará y desaparecerá en el corazón de Dios. De veras es esta lección de lo que somos, pues dice que soy, pues habla de la verdad y es
me gusta mucho que empieza con esa oración que repetimos y repetimos y repetimos precisamente porque es la verdad. Y bueno, pues con esto que en la mente, precisamente nos vamos con la lección 359. Adelante, Leti. La respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana, toda aflicción queda reemplazada por la dicha. Las puertas de la prisión se abren y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Padre, hoy vamos a perdonar tu mundo y a dejar que la creación sea tuya. Hemos entendido todas las cosas erróneamente, pero no hemos podido convertir a los santos hijos de Dios en pecadores. Lo que tú creaste libre de pecado ha de permanecer así por siempre jamás. Esa es nuestra condición, y nos regocijamos al darnos cuenta de que los errores que hemos cometido no tienen efectos reales sobre nosotros. El pecado es imposible, y en este hecho descansa el perdón sobre una base mucho más sólida que el mundo de sombras que vemos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos ser redimidos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos estar en paz. Bueno, pues precisamente la lección está haciendo hincapié, finalmente, como hemos visto en las dos anteriores, que toda invocación al amor, toda oración será escuchada y, bueno, el que sea escuchada implica necesariamente una respuesta. Y la respuesta siempre va a ser paz. Y aquí lo dice, la respuesta de Dios es alguna forma de paz. ¿Por qué? Porque el momento de recordar que somos inocentes para siempre, porque Dios nos creó santos y puros desde el comienzo, no ha habido ningún cambio. Esa es nuestra inmutabilidad. Entonces, nosotros hemos entendido que todo el dolor que sentimos emocional, físico, cualquier tipo de aflicción, pues está basado en algo que no existe. O sea, creemos ser un cuerpo que parece que viene y muy rápidamente se va. Vemos cómo el cuerpo se puede degradar, mas sin embargo, esa es la creencia que nosotros hemos tenido, que somos cuerpos. Pero al momento de que nosotros invocamos a la paz, invocamos el amor, pues se nos recuerda que no somos un cuerpo, que somos espíritu. Entonces, la dicha precisamente es cuando reconocemos que somos invulnerables, que somos algo que no cambia. La prisión, aquí las puertas de la prisión se abren. La prisión es el pensamiento falso que hemos tenido, ese pensamiento erróneo que nos hace creer en la vulnerabilidad, en la impotencia, en la pérdida de poder, precisamente, que es precisamente esto, ¿no? La creencia que nos lleva a creer que somos cuerpos. Y bueno, pues como hemos visto lo hemos leído, se comprende que todo pecado es más que un simple error porque pues el cuerpo no existe, ni el tiempo existe, el espacio tampoco existe porque solamente son creaciones que salen a raíz de creer en un pensamiento falso. Por eso la oración que inicia con esta afirmación sigue con precisamente el paso al entender que no pertenecemos a este mundo, ¿sí? Pues entendemos que tenemos un hogar real. Ese hogar real es donde nada cambia, o sea, el cielo. Entonces, por eso dice, hoy vamos a perdonar tu mundo, porque nosotros perdonamos tenemos como una especie de rencor por haber sentimos que Dios nos ha abandonado, pero fue al revés. Nosotros somos los que hicimos todo este merequetengue en el que al habernos autoexiliado,
nos confundimos y pensamos que Dios fue el que nos expulsó. Entonces, bueno, pues como dice aquí, voy a dejar que la creación sea tuya. O sea, tal como Dios me creó, precisamente hoy voy a dejar que mi identidad sea tal como Dios ha querido que sea siempre. ¿Hemos entendido todas las cosas erróneamente? Sí, por supuesto. O sea, las transgresamos, las vemos de cabeza, las vemos completamente invertidas. Y bueno, pues en esto eh, nosotros tratamos de echar la culpa a todo mundo por un error que nunca ha ocurrido. O eso aquí dice, no, no hemos podido convertir a los santos hijos de Dios en pecadores. Es imposible. Y precisamente lo que tú creaste libre de pecado ha de permanecer así por siempre, jamás. La voluntad de Dios no puede ser cambiada, no puede ser trastocada, no puede ser transformada, no se puede cambiar en ningún ápice, nada, nada se le puede hacer. Entonces, esa condición real de nuestra realidad no puede cambiarse. Esa es nuestra condición. Somos completamente santos. Nos regocijamos al darnos cuenta que los errores que hemos cometido no tienen efectos reales. O sea, esto quiere decir que es lo que se ha repetido una y otra vez. Eres tal como Dios te creó, esa es la realidad, no se puede cambiar. O sea, no tiene un efecto real. Lo que nosotros pensemos, creemos, todo lo que creemos, nuestras creencias, no puede cambiar precisamente la realidad, lo que Dios hizo de nosotros. Y vuelve a afirmar, si lo que es libre de pecado es obvio que es imposible que pueda pecar. Por eso dice que el pecado es imposible. Y en este hecho descansa el perdón sobre una base más sólida que el mundo de sombra que vemos. ¿Por qué? Porque simplemente al ser el pecado imposible, pues la sombra no existe, solamente existe la luz. Solamente tenemos que aprender a aceptar esta verdad. Por eso le pedimos esta ayuda, es una solicitud de amor. Ayúdanos a perdonar, pues queremos ser redimidos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos estar en paz. Y es lo mismo que quiero ver a mi hermano santo, porque si no, el ver a mi hermano santo implica que estoy aceptando tu milagro en mi mente y solamente tu luz puede transformar la forma en que veo a mi hermano. Adelante, Leti. Bueno, pues sí, nos has aclarado muy bien nuestra lección. Y bueno, para mí es simplemente esa petición que hacemos diariamente de que estemos, pues primeramente conectados con Dios y que siempre nos recuerde la verdad, ¿no? Porque dice al principio, la respuesta de Dios es alguna forma de paz. Siempre que yo me sienta incómodo e invoque al Espíritu Santo, pues siempre la respuesta eh, que Dios nos da, pues va a ser una tranquilidad. Siempre, siempre, siempre. Y eso es una forma que nosotros podemos identificar a quien estamos escuchando. Si lo que escuchamos nos causa inquietud, pues definitivamente es el ego, pero si nos está causando una tranquilidad y una paz, pues indudablemente que es el Espíritu Santo el que nos habla, ¿no? Y precisamente, o sea, todas las respuestas que Dios da, pues van a ser esa tranquilidad. Todo lo que sentimos en ese momento cuando estamos invocando a Dios se elimina. O sea, no tenemos miedo, no tenemos aflicción, no tenemos dolor, todo se reemplaza por la dicha. Nosotros al estar en el miedo, pues estamos aprisionados, estamos encadenados al mundo del pecado y del juicio. Entonces, al pedir eh, pues una respuesta a nuestros problemas, pues se abre esa puerta para dejar libre al Hijo de Dios del mundo que ha fabricado. Y entonces ahí nos damos cuenta que pues el perdón al pecado pues es lo único que tenemos que hacer, ¿no? Que el error, digo que el pecado es un error, simplemente.
quitamos la fuerza que tiene la palabra pecado, porque pues tenemos muchas ideas acerca de lo que puede ser un pecado. Y cuando entendemos que es un simple error y que se nos va a ayudar a corregirlo, pues entonces también nos va a dar esa tranquilidad. Y pues obviamente estamos pidiendo en esta oración, en este ejercicio, que nos ayuden a perdonar porque queremos ser redimidos y queremos estar en paz. Exactamente, porque ya ahorita podemos saber con toda certeza cuándo estamos pensando mal. O sea, cuando estamos pensando en el dolor, en el miedo, inmediatamente sentimos una incomodidad emocional o física. O además, tan simple como, ¿qué es lo que estoy viendo en este momento? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que me inquieta? Ahí ya está tan claro la proyección, como dice efectivamente todos lo que nosotros tenemos en nuestra mente se ve proyectado afuera. ¿Qué es lo que veo? Si lo que veo es algo que me inquieta, pues en ese momento no necesito esperar a que se vuelva algo más doloroso, ¿no? Simplemente eh, lo que hago es perdonar, o sea, recordar, a ver, acallar la mente y decir, a ver, yo quiero escuchar, así de simple, quiero escuchar palabras de paz, quiero escuchar algo que me cambie mi forma de pensar. Y en ese momento empieza a discurrir pues no podría decir un diálogo, pero sí un monólogo por parte del Espíritu Santo. Empiezas a escuchar y eso que escuchas trae consigo imágenes que te aquietan. Esto es algo que, que lo hemos puesto en práctica. Y bueno, pues ya a estas alturas sí podemos decir que basta con que nos tranquilicemos y escuchemos la voz que habla por Dios. Sí lo podemos hacer, se nos enseña de muchas maneras. De hecho, tenemos esas dos polaridades en nuestra mente, la que habla de pérdidas, carencias, miedo, necesidades, este, enfermedades, de miedo, y la otra parte que siempre nos va a recordar lo que somos, que nos habla de dicha, de paz, de compleción, de unidad, de dicha. Simplemente por eso dice aquí, la respuesta es Dios, alguna forma de paz, pues siempre va a ser de paz y bueno, pues que estemos seguros que siempre nos va a responder. Y en ese diálogo, vamos a decir así, monólogo, aunque no me gusta la palabra, porque lo que uno está haciendo es pedir ayuda. Vamos a decir que en ese contacto que tenemos con el Espíritu Santo nos está recordando muchas cosas y precisamente en ese momento entramos en paz. Es, es así, solamente poniéndolo en práctica es como nos vamos a dar cuenta que efectivamente tenemos esa voz cuando nos calmamos, nos sentamos y hacemos ese minuto, esos 2, esos 5, esos 10 minutos, los que sean necesarios, hacemos estamos en ese estado de escucha. O sea, estoy escuchando, ¿qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que quiero escuchar? Y en ese momento, cuando queremos escuchar paz, eso es lo que nuestra mente empieza a discurrir. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra reflexión. Voy a hacer un resumen de algunas de las lecciones que hemos visto en este módulo, leyendo sus encabezados. La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación no es sino otro nombre para Dios. El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él. La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma. Ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída
o no recibir respuesta. Y de esto puedo estar seguro. Su respuesta es la única que realmente deseo. La respuesta de Dios siempre es alguna forma de paz. Todo dolor sana, toda aflicción queda reemplazada por la dicha. Las puertas de la prisión se abren y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Y como es un error, pues lo único que tenemos que esperar de eso es corrección. Por eso, la respuesta de Dios siempre nos lleva a la paz. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra reflexión de hoy y nos vamos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 21, Razón y Percepción. Todos esos capítulos que hemos estado leyendo nos dicen precisamente que nosotros somos responsables de lo que vemos. No nos podemos hacer a un lado. Nos ha hablado de temas que, como dije, estamos hablando desde la ecuanimidad. Ya no sin sombrerazos, sin recriminamientos, ni echando la culpa, no. Estamos hablando, sí, efectivamente, esta es la forma en que nosotros hemos actuado. Y se nos ha dado directrices completamente fáciles de hacer, ¿sí? Para que podamos ver con claridad que dentro de nosotros somos santos. Entonces se nos ha explicado la función de la razón, cómo nos hace preguntas, porque la razón hace preguntas que el ego no puede hacer. Y precisamente se contrapone, no es una forma decir, de ataque, sino que pues siempre la razón está en contraposición a la locura, no porque se esté atacando a la locura, sino que simplemente la locura afirma una cosa y la razón contesta, pero con preguntas que anulan precisamente los ataques de la locura. Entonces, bueno, pues seguimos. Ahora viene una serie de afirmaciones que son importantes porque hay preguntas. Ya hemos visto que el Espíritu Santo formula preguntas, pero son para contestar y son preguntas que se contestan automático. Y bueno, esto lo vamos a ver en la sección séptima. La última pregunta que queda por contestar. Adelante, Leti. ¿No te das cuenta de que todo sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado. La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo excepto para los insignificantes, y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se defienden con él. Y tú o estás de su parte o contra él, o lo amas o lo atacas, o proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. Y bueno, aunque esta no es la última pregunta, en este párrafo y esta sección empieza con una pregunta. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Y si allí te detienes y no lees más y dices, a ver, todo mi sufrimiento proviene de que me siento impotente, si te detienes antes de leer, antes de seguir leyendo, viene a la mente imagen, pues sí, porque si yo fuera invulnerable, pues nada me molestaría, ni que me dijeran, ni que me hicieran, ni nada. O sea, precisamente como nos sentimos impotentes, pues cualquier cosa levantamos un escudo. ¿Por qué? Porque nos sentimos impotentes. Entonces, todo sufrimiento, precisamente, si nos quedamos pensando en eso, porque ¿no te das cuenta que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Porque si fueras invulnerable, nada te molestaría. Si creyeras que eres invulnerable, nada te molestaría. Entonces dices,
pues efectivamente todas las preguntas ya están contestadas, porque sí, pues sí me siento impotente. ¿Por qué? Porque creo que mi cuerpo es así, creo que voy envejeciendo, creo que mis recursos se van acabando, creo que el trabajo está en un riesgo, creo que mi salud también, creo que, bueno, hay un montón, mis relaciones, precisamente en base de que nos sentimos mortales, somos vulnerables. Entonces, bueno, pues precisamente ser impotente es el precio del pecado, o sea, creer que somos un cuerpo. Y lo ha dicho en todo este capítulo, y bueno, desde capítulos anteriores, la creencia en que eres un cuerpo te conduce necesariamente a, verte de una manera que no eres. Y obviamente, si eres vulnerable, pues hay cosas que te hacen daño, y cuando hay cosas que te hacen daño, pues lo que es lo que consideras como pecado. Entonces, por eso la impotencia es la condición que impone el pecado. Y bueno, pues aquí lo está explicando de una manera tan grande, tan clara, que nos quedamos sin palabras, efectivamente. Y además dice una cosa, que traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él. Y bueno, pues no necesito explicarlo más, porque en el siguiente párrafo está explicado todo lo que le ocurrió a Jesús, porque es una explicación de por qué mataron a Jesús, porque todo el mundo se sintió atacado, porque lo vieron como un ser que tenía gran poder, y el ego lo único que hace es pensar que ese poder puede ser usado en su contra. Y bueno, pues es precisamente ese es el problema de la vulnerabilidad, creer que un poder extremo como el de Hijo de Dios solamente se puede utilizar para atacar. Y ahí está el problema del ego, creer que todos son igual que su propia condición. El matador cree, o el asesino cree, que todos son de su misma condición. Adelante, Leti. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente, y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son hijos de Dios. ¿Qué podrían ser entonces sino su enemigo? ¿Y qué podrían hacer sino envi- envidiarle su poder y como consecuencia de su envidia volverse temerosos de dicho poder? Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que, temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra él. Se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra él, a fin de que él se vuelva uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con él, no saben a quién odian. Son en verdad un ejército lamentable cuando uno de ellos, tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo, como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. Bueno, efectivamente todo lo que está hablando aquí, o sea, está hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque somos los dementes, los temerosos, los incomunicados, los siniestros, los silenciosos, porque desde la perspectiva del ego sentimos que alguien que tuviera un poder absoluto como lo tenía el Hijo de Dios, pues lo vemos diferente a nosotros. Por eso, cuántas veces el Cristo histórico, el Hijo de Dios, siempre se lo consideró como eso, como un Hijo de Dios que era completamente distinto a nosotros. Entonces, por eso aquí dice, nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente. Todos, cuando decimos el Hijo de Dios, sabemos que tiene un poder extraordinario, y que, pues vamos, ni siquiera dejándose matar, entre comillas, lo pudieron matar. Entonces, ¿qué es lo que piensa el ego? Que es una amenaza. ¿Por qué? Porque nos sentimos impotentes, y de manera irracional pensamos que el Hijo de Dios podría utilizar todo el poder de Dios para atacarnos. Y bueno, pues,
¿qué es lo que han hecho las religiones? Las religiones dicen, está sobre un trono esperando el día del juicio final para juzgar a vivos y muertos. Y el juicio final, pues, ¿qué es? Todos pensamos que es una repartición de castigos. O sea, aquí está la idea tan clara. O sea, es lo que nosotros hemos pensado que el Hijo de Dios, el poder absoluto de Dios, podría ser usado contra nosotros. Por eso, aquí hay una afirmación. Aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. No está hablando de todos nosotros. Entonces, ¿qué podríamos ser entonces si no su enemigo? Pues porque creemos de una manera completamente distorsionada que el Hijo de Dios en su segunda venida va a venir a repartir los castigos. Porque ¿qué es la segunda venida? La segunda venida de Jesús viene con toda su gloria y viene ahora sí que a juzgar a vivos y muertos, a juzgar, a decir, pero obviamente todo esto ha sido un error, ¿no? Pero vamos, de esta manera, aquí lo está poniendo de una manera tan clara de cuál es la creencia de los que son siniestros, silenciosos y atemorizados. Y no para aquí, sigue adelante, o sea, nos está mostrando esta visión falsa de cómo los hijos de Dios dormidos interpretan la venida de Jesús. Adelante, Leti. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian. El odio los ha consagrado, pero ellos se han Congregado. unido. El odio lo El odio saco. los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí, pues si lo hubieran hecho no serían capaces de abrigar odio. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de extorsionarlos. ¿De qué manera? Exteriorizarlos. Ay, perdón. Es que esa letra chiquita. Los que, los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podría habérsele atacado a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón puede rugir como un león. Y con la misma facilidad el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una cosa de locos, una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concentrado no es más que un pandemonium. Bueno, pues ah, lo estamos viendo. Aquí dice que efectivamente, eh, eh, cuáles son las medidas en el mundo que se están tomando en este momento, ¿no? O sea, las medidas es los que están infectados de un ser minúsculo. Aquí, como dice, en este sueño, cualquier cosa puede ser motivo de temor, ¿no? No importa si es grande, pequeña, como dice en los sueños, cualquier cosa parece atacarnos. Entonces, en ellos, una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante, un ratón puede rugir como un león y un virus puede ser la encarnación misma de la muerte. O sea, es un sueño, como dice aquí. Entonces, nos estamos defendiendo, dice, los siniestros dan la impresión de ser frenéticos, ser vociferantes y fuertes. De repente me acuerdo como esa película de los 300, ¿no? O sea, se ven fuertes, poderosos y gritones, ¿no? Y finalmente, ¿de qué nos estamos defendiendo? De sueños. Y aquí lo dice, o sea, porque ¿de qué manera puede actuar un ejército en sueños? Si nos uniéramos
como dice aquí, seríamos incapaces de abrigar odio. ¿Por qué? Porque el ego cree que conjuntando ejércitos es la unidad, pero lo único que está haciendo es juntar locos con cada quien un mundo en su mente que pues, no se parece al del otro. Entonces, en eso no puede haber ninguna unidad. Entonces, por eso, si nos uniéramos, si tuviéramos un solo pensamiento en común, solamente existe uno, que es el pensamiento de la paz. No hay un pensamiento de unidad en el ego. Se pueden hacer alianzas, pero de alcanzar la unidad, imposible. A través del miedo no se puede alcanzar la unidad. Y pues aquí lo dice, está hablándolo de mucha, de muy simple, muy directo. Entonces, bueno, pues si nos ponemos a pensar cómo es que algo tan minúsculo podría acabar con la vida, o sea, es precisamente una pregunta, ¿por qué le otorgas ese poder a algo que Dios no creó? O sea, son preguntas que inclusive surgen de la razón y que dices, pues no, no es posible, ¿no? Entonces, bueno, como dice aquí, este no es un ejército, es una casa de locos en pandemonium, o sea, en completo caos. Eso es lo que es el planeta Tierra, una casa de locos. Bien, adelante, Leti. Pero qué curioso, si se fijan, está, antes de que sigas, Leti, perdón, es esto, cómo está haciendo una imagen de ejércitos frenéticos y de dementes, de personas siniestras y atemorizados. Que tiene una razón de ser y lo van a ver. Adelante, Leti. El ejército de los impotentes es en verdad débil, no tiene armas ni enemigo, puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero este cambia incluso mientras lo está atacando, de modo que corre de inmediato a buscar otro y nunca consigue cantar victoria. Y a medida que corre se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo que siempre elude su ataque asesino convirtiéndose en alguna otra cosa. Cuán traicionero parece ser ese enemigo, que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. Oh, eso suena a pesadilla, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, como dice aquí, puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero el enemigo cambia incluso mientras lo está atacando. O sea, cuando crees que es algo que estás resolviendo un asunto, pum, resulta que no era eso. O estás, te das cuenta que de lo que te has defendido, resulta que eso no era lo, lo que te atacaba. Y es precisamente en esta visión de mente, ¿no? Que andamos buscando enemigos para poder encontrar a quién es el culpable de todo lo que nos pasa. Pero ciertamente, como dice, cuán traicionero parece ser ese enemigo que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. O sea, es una cuestión, uh, bueno, si la vemos así, demencial, ¿no? Porque dice, oye, ya tengo al enemigo, pero resulta que no era él, si ya se transformó y andamos en busca, y eso es como estamos en este mundo. Si no fue Juan, fue Chana, y si no fue Mengano. Y entonces estamos así, pasando de enemigo en enemigo, sin encontrarlo jamás. Adelante, Leti. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. Quien cree, quien cree, quien que, perdón, quien que crea en el pecado podría atreverse a creer en lo que tiene enemigos. ¿Podría admitir que nadie lo hizo sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejase de buscar lo que no puede ser hallado. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiese ver un mundo así.
Ni siquiera debería tratar de entenderlo, pues si pone su atención en lo que no puede entender, no habrá sino agudizar, no hará sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser él mismo. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. Bueno, pues aquí es muy importante por qué nos ha puesto toda esta imagen, estas imágenes así que nos vemos a nosotros mismos como, bueno, o que vemos un mundo así como los 300, ¿no? Siempre defendiéndose, peleándose y tratar de sobrevivir. Bueno, ciertamente no se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. Y hace una pregunta: ¿quién que cree en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? Porque la creencia en el pecado necesariamente implica que hay alguien que está en contra de nosotros, que hay un cuerpo en contra de nosotros o un mundo en contra de nosotros. O sea, esa es la condición de la mente que cree ser pecadora. O sea, que siempre hay un enemigo. Y hace otra pregunta muy importante. ¿Podría admitir que nadie lo hizo sentirse impotente? Y entonces, estas preguntas, o sea, están, a ver, yo me he sentido impotente por esta razón, me he sentido impotente por aquella razón, porque creemos que los otros están teniendo la sartén por el mango y me están atacando. Y sin embargo, aquí dice, hay una cosa muy importante, dice, la razón seguramente le diría que dejase de buscar lo que no puede ser hallado. Acabamos de leer que en este mundo no existen enemigos. Estamos buscando algo que no existe, pero la razón dice que primero tendría que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. Y es como si agarráramos a ese loco que anda corriendo, todo desbandado, todo furibundo, todo así, con la espada desenvainada. Y, hey, 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 tranquilo, tranquilo. Aquí dice, y estas preguntas van a venir unas preguntas, así como dice Leti, no es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiese ver un mundo así. Ni siquiera debería tratar de entenderlo. No trates de entender un mundo que te ataca, porque tratar de entender lo que te ataca, pues es un imposible porque no tiene sentido. Y lo que no tiene sentido, pues el mismo Espíritu Santo tampoco trata de explicarlo. Entonces, dice, si pones tu atención en lo que no puedes entender, no harás sino agudizar tu sensación de impotencia y dejar que el pecado te diga que es su enemigo, pues debería ser tú mismo, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo una cosa, si pones tu atención en lo que no entiendes, o sea, tratar de entender por qué fulanito o para qué sultanita hizo tal o cual cosa, pues lo único que estás prestando es oídos al ego, porque el ego no tiene ninguna razón para que te sientas atacado. Y sin embargo, nosotros tratamos de entender el, el por qué o el para qué, y lo que no tiene sentido no puede ser explicado. Y como ya hemos leído, el Espíritu Santo tampoco se toma el tiempo para tratar de desentrañar las razones de por qué alguien hizo tal o cual cosa. Y bueno, pues aquí es como si tú estuvieras conteniendo a este loco y diciéndole, a ver, no tienes ninguna necesidad de tratar de entender. Y finalmente dice, pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo en él. Y fíjense, con las preguntas nos vamos a dar cuenta de quién es este loco frenético que anda corriendo de un lado por otro con la espada sin encontrar al enemigo porque no existe este enemigo o cree que lo encuentra y se transforma. Ahorita nos vamos a dar cuenta quién es ese loco. Adelante, Leti. Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno
que me gobierna a mí. Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente. Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar. Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Y bueno, pues toda esta visión de ejércitos de locos furibundos corriendo por donde quiera, tratando de encontrar un enemigo que desaparece, que nunca se deja ver realmente, pues, pues nosotros somos ese ejército. Cada uno de nosotros tiene un montón de pensamientos de locura. Y entonces es como si nosotros entráramos en un momento en la razón y tratábamos de detener a ese ejército y hacer que se hiciera esas preguntas. Bueno, aquí lo estamos aceptando. Nosotros somos esos vándalos que van corriendo de un lado a otro. Son pensamientos, vamos, es o sí, es una metáfora. Ese ejército son todos nuestros pensamientos. Entonces, el comandante de ese ejército somos nosotros. Y entonces las preguntas que está haciendo aquí son igualmente, excepto la última, las tres primeras preguntas son preguntas que son ya autocontestadas. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? Aún el mismo ego dice, sí, sí, eso es lo que deseo. Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente. Hasta el mismo ego dice, claro que sí, por supuesto. O sea, son preguntas ya autocontestadas. Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar. Quizás aquí te detengas un poco, pero dices, sí, efectivamente. Entonces, si yo soy el que gobierna, si yo soy el poderoso y no tengo enemigos y no puedo pecar, ¿en qué me estoy convirtiendo? Y aquí viene la última pregunta. Bueno, no es la última pregunta, es una pregunta especial. Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Y en ese momento nos quedamos callados. No contestamos ni sí ni no, sino que dudamos. Y aquí lo explica por qué razón. Adelante, Leti. Tal vez ya hayas contestado las tres primeras preguntas, pero todavía no has contestado la última, pues esta aún parece temible y distinta a las demás. Mas la razón te aseguraría que todas ellas son la misma. Dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última acerca de la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes encontrar. En esto parece residir, pues, la última esperanza de encontrar pecado y no aceptar el poder. Bueno, porque si se fijan las preguntas, se contestan afirmativamente desde el ego. Deseo un mundo en el que gobierno yo, sí. Deseo un mundo en el que soy poderoso, en lugar de sentirme impotente, sí. Inmediatamente contestamos que sí, 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 eso es lo que queremos. Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar. Ahí quizás nos detenemos también un poco, pero decir, bueno, pues sí, no quiero tener enemigos y tampoco me quiero seguir equivocando. Quiero ser completamente certero en todas las cosas que hago. Lo que estriba la diferencia, estas preguntas, ¿en qué me convierten cuando contesto sí? O sea, deseo ver aquello que negué porque es la verdad. ¿En qué me convierte cuando yo digo que esto es lo que he estado negando? Que soy yo el que gobierna este universo. Yo he negado que soy poderoso porque tengo todo el poder de Dios porque soy su hijo y que como Dios me hizo santo y me hizo puro,
es obvio que no puedo tener enemigos porque la santidad solamente merece bendición. Y pues al recibir bendición, pues ahí está la completa incapacidad de poder pecar. O sea, soy impecable. Ya sabemos que impecabilidad quiere decir absoluta incapacidad para pecar. Entonces, bueno, deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Nos detenemos porque hemos negado todas las preguntas. Y como dice aquí, tal vez hayas contestado las 3 primeras preguntas, pero todavía no has contestado la última porque aún esta parece ser temible y distinta a las demás. Y no, es lo mismo. Lo que pasa es que estas preguntas las contesta también el Espíritu Santo en nuestro nombre, diciendo que deseo ver aquello que negué, porque es la verdad, sí, porque lo que tú quieres es dicha y paz absolutas, quieres la felicidad tal como Dios la marca, quieres la completa invulnerabilidad y la carencia absoluta de impotencia. O sea, quieres sentirte omnipotente, pero solamente se puede alcanzar esto a través de la paz. ¿Por qué? Porque, como leímos anteriormente, los que se sienten impotentes necesariamente se tienen que defender. Si eres omnipotente, necesariamente tienes que dejar de atacar, porque si eres omnipotente e invulnerable, no hay nada que pueda hacer mal en ti y por eso no hay nada de lo que te tengas que defender. O sea, el poder que reside en ti solamente es para mantenerte en ese estado de total paz. Entonces, bueno, por eso dice que esta última pregunta, que es en verdad la última acerca de la cual que tienes que tomar una decisión. ¿Deseas ver lo que negaste, tu verdadera identidad, porque es la verdad? O sea, nos está haciendo unas preguntas, es un cuestionamiento, o sea, no cualquiera ah, cuando ve esto, ay, es que esta pregunta es un absurdo. Si no has leído con atención todo lo que hemos venido, bueno, pues todo el curso, desde el capítulo 1 hasta, y haber hecho todas las lecciones, pues no entenderíamos la importancia de esta pregunta. ¿Por qué? Porque en contestar reside la última esperanza de encontrar, o sea, por un lado, pecado y no aceptar el poder, o la única esperanza, y no la última, la única esperanza de poder encontrar paz y poder aceptar tu verdadera identidad, que es ser omnipotente. Adelante, Leti, creo que quiere explicar algo sobre eso también. Pues no, en realidad, pues sí, puede ser, dudoso el contestar la última pregunta, pero yo pienso así como dices, ya con lo que hemos avanzado y precisamente como nos ha llevado el curso, pues sí tenemos la capacidad de responder esa pregunta. Ya sabemos que hemos negado la verdad y que ahora estamos en busca de ella, ¿no? Estamos en busca de la verdad y que pues hay que contestarla y no quedarnos en la duda. Adelante, Leti, te escuchamos. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad o la impotencia y el poder es la elección entre atacar y curar, pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Es imposible que quieras curar a quienes atacas. Y el que desea que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas, no de efectos. Y bueno, pues otra vez, o sea, aquí nos está mandando directamente, o sea, en esa última frase, a que somos responsables de lo que vemos, o sea, definitivamente. Y bueno, en este mundo, lo que necesitamos para sanar la visión del miedo, del temor, de la carencia, de la pérdida, de la enfermedad,
del ataque, de los juicios, de la culpabilidad, es el milagro. Es lo que necesitamos. Por eso, no olvides que la elección entre el pecado y la verdad, la impotencia y el poder, es la elección entre bendecir o seguir atacando. Entonces, bueno, pues precisamente nos está diciendo de una manera muy clara. O sea, en este mundo, a- antes de que podamos, que Dios pueda dar el paso para que nos integremos a Él, o sea, tenemos que curar, porque de la curación emana el poder. Y si nosotros seguimos atacando, pues ¿qué es? Pues seguimos creyendo en que somos impotentes. O sea, atacar y defenderse implica la creencia en que somos vulnerables. Entonces nos está diciendo, bueno, pues es que mientras sigas creyendo que eres un cuerpo, seguirás en ese estado de alarma porque pues el cuerpo en la creencia en este sueño, pues en el sueño definitivamente es vulnerable, en el sueño. Pero el curso te pide, date cuenta que solamente estás dormido soñando con la impotencia. La impotencia es un sueño. Solamente existe la omnipotencia. Y esto es el milagro que se te otorga cada vez que te unes a tu hermano desde la visión de Cristo. Entonces, por eso, ¿qué otra cosa podría ser esta decisión? Sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o verlo a través de la visión de Cristo. Es una, vuelve otra vez y repite, por eso nos repiten una y otra vez, decisión, elección, o sea, todas estas palabras nos ha acompañado desde, bueno, pues desde el capítulo 1, desde decisión, elección, elegir, todo esto nos ha, estas tres palabras nos han seguido. Elige ver de otra manera. Entonces, por eso, y además hay una cosa, nos aclara, la manera en que decides ver simplemente determina el mundo que ves. Y dice que la manera en que esta decisión da lugar a sus efectos, nuestro problema, porque precisamente el Espíritu Santo se va a encargar de, esa es la función del Espíritu Santo, mostrarte el mundo real. Entonces, el hecho que nosotros tomemos la decisión de unirnos a nuestros hermanos, nosotros nos tenemos que preocupar cómo vamos a ver ahora el mundo. Se va a dar en automático. ¿Por qué? Porque es ver desde la paz, desde la visión, inmediatamente cambian nuestros pensamientos, se da lugar el mecanismo del milagro en nuestra mente y automáticamente se extiende hacia afuera. Ya lo vimos que va a cambiar el hecho que aceptemos el milagro en nuestra mente también es una manera de entrar del milagro a toda mente sobre este mundo, porque somos una misma mente. Pero tú decides lo que quieres ver, eso indiscutiblemente. Y este es un curso acerca de causas, no de efectos. El mundo que veo, la causa del mundo que veo está en mi mente, ¿sí? Entonces, el curso no se dedica a subsanar los efectos, lo que vemos, no. El curso se encarga de que curemos nuestros pensamientos porque son los que han dado origen al mundo que vemos. Entonces, somos responsables de lo que vemos porque proviene de nuestros pensamientos. Entonces, bueno, el curso nos dice, es tu elección, aceptar el pensamiento de la paz o seguir viviendo en el infierno. Y bueno, aquí no ha terminado la sección, o sea, todavía estamos a la mitad de esta sección, está muy interesante porque pues realmente ha sido un cuestionamiento profundo. Adelante, Leti. Bueno, pues sí, ahorita con esta última frase que dice, es un curso acerca de causas y no de efectos. Eh, Desde el principio del curso queríamos encontrar el efecto y sanarlo, y antes del curso, ¿no?
queremos sanar nuestros efectos, o sea, todo lo que a veces comentas que es el, el sentimiento de que hoy no tengo trabajo, de que no, mi economía está mal, esos son los efectos. Y eso es lo que queremos sanar y eso es lo que siempre hemos pedido que se nos ayude a sanar, ¿no? Que tenga una mejor relación, que tenga una convivencia, o sea, esos son los efectos. Y precisamente aquí ya está entrando más profundo, porque pues no es lo que debemos sanar, lo que tenemos que sanar es la causa. Y aquí también nos dice, la causa es nuestra creencia en la impotencia. Nosotros nos sentimos impotentes y por eso tenemos tantas carencias, ¿no? Creemos tener tantas carencias porque no somos capaces de aceptar que lo podemos tener todo. Exactamente, como dice, la enormidad no la puede aceptar una mente insignificante, porque dice, pues no lo cree, pero el curso te dice, pues simplemente abre tu mente y acepta que tu verdadera identidad. Y bueno, pues tenemos mucho trabajo. ¿Por qué? Porque las preguntas que nos hacen son preguntas que necesariamente nos las tenemos que seguir haciendo en el transcurso del día. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? O sea, obviamente aquí implica que yo tengo todo poder, necesariamente que yo soy, como dice una lección, soy el amo y señor del universo. Entonces, ¿cómo es que dejo que este mundo me mangonee? O sea, con miedo, con temor, con necesidades, con falsas creencias. Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente. Pues sí, o sea, aquí nos está definitivamente diciendo, pues es que tienes el poder de transformar la mente de tu hermano y solamente lo puedes hacer a través del milagro. Y el milagro lo solicitas a través de una invocación al amor. Ahí está, o sea, sí podemos, o sea, estas preguntas se autocontestan, pero además vienen con una serie de una respuesta extendida. Si nos sentamos un ratito a meditar, a escuchar lo que dice la voz que habla por Dios, pues vamos a encontrar eso. Inclusive la cuarta pregunta, ¿sí? Deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Pues sí, porque sin ello no, no tengo todo lo anterior. Es la misma pregunta, es lo mismo. Deseo ver aquello que es la verdad. Pues sí, y la verdad es que yo gobierno, soy el poderoso, soy omnipotente, soy completamente santo, porque no pueden existir enemigos ante la verdad. No puedo pecar porque Dios ya dijo que soy eso, la santidad misma. Entonces, bueno, pues son la misma pregunta. La cuarta pregunta es la misma que las anteriores, nada más que cambio la redacción, pero efectivamente es lo que deseo. Deseo ver, entender lo que es la verdad. Y bueno, pues todavía Bueno, falta. yo creo que, si me Adelante. permites tantito, eh, pienso que también el hecho de tener duda acerca de la respuesta de las preguntas, pues eso también es la parte de la impotencia, ¿no? Porque, o sea, esto implica una responsabilidad y la responsabilidad de que yo soy quien ha fabricado todo lo que veo. Entonces nos da miedo tener esa responsabilidad y asumir una más grande, porque dice la primera pregunta, deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierne a mí. Ahorita fácilmente podemos echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa, pero cuando yo gobierno mi mundo y yo soy quien dirige mi mundo, pues tengo más responsabilidad, ya no voy a tener a quien echarle la culpa, ¿no? Ya no voy a tener otra manera más que hacerme responsable de lo que estoy viviendo. Y como me creo impotente, pues es el temor a aceptar que puedo hacerlo, ¿no? Que eso es lo que deseo realmente. Y en la segunda también, desear un mundo en el que soy poderoso, en lugar de en el que soy impotente, pues si siempre nos hemos dirigido con la impotencia, pues aceptar de momento
que puede ser poderoso, pues también implica mucha responsabilidad. Nos hemos escudado en la impotencia, en muchas cosas que nos suceden, ¿no? Como has comentado, a veces la economía, por ejemplo, pues es culpa de los gobiernos que están manipulando la economía y haciendo y no sé qué, no soy yo. Entonces, todas las preguntas estas son una responsabilidad muy grande y quizá por eso, eh, pues cueste trabajo contestar un sí. O sea, yo de momento cuando las leí dije, pues sí, sí, eso es lo que quiero y quiero que, este, aceptar la verdad porque ya la había negado, pues sí, porque hemos estado estudiando y eso es lo que buscamos, ¿no? Pero sí, efectivamente puede haber todavía una gran duda en querer aceptar la verdad porque implica una responsabilidad. No, no es tan fácil, puesto que ahora me doy cuenta que yo soy la causa de todo lo que estoy viendo, de todos los efectos que tengo a mi alrededor. Efectivamente. Y bueno, pues, si hay alguien que quiera agregar algo de o lo que le ha entendido, lo que le ha dejado la lección de hoy, porque bueno, obviamente está unida la lección a lo que acabamos de leer, está muy interesante. Pues voy a callar un momento. ah, si alguien quiere compartir, pues somos todo oídos. Bueno, pues despedimos entonces el programa, Leti. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.